Hola, ¿cómo estás? Hay angustia colectiva y hay angustia personal. Cuando hay noticias que estremece una nación, ese da angustia, pero para las personas involucradas directamente, su angustia es muy personal. Llegamos a ver que en estos días hay personas que están muy angustiados, sea por pérdida de seres queridos en situaciones que no esperaban, o sea por pérdidas personales que han llegado a tener. En Isaías 33, del 2 al 6 que vamos a ver, y en Isaías 33, Isaías ofrece esta oración cuando su nación está siendo atacada por los asirios. Y entonces él ofrece esta oración al Señor en tiempos de angustia. Y así dice Isaías 33, del 2 al 6. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque en ti hemos confiado. Sé tú nuestro brazo cada mañana, sé también nuestra salvación en el tiempo de angustia. Los pueblos huyen ante el estruendo del tumulto. Cuando tú te levantas, se dispersan las naciones. El botín fue amontonado, como se amontonan las orugas, como se lanzan las langostas, se lanzan sobre él. Exaltado sea el Señor, porque mora en las alturas. Él ha llenado a Sión de derecho y de justicia, y él será la seguridad de tus tiempos, un depósito de salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor del Señor será su tesoro. En el versículo 2, en tiempos de angustia, en el versículo 2, en tiempos de angustia, el Señor es su fortaleza. En tiempos de angustia, el Señor es su fortaleza. Comienza Isaías el profeta diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Es una oración en tiempos de angustia. Es muy probable que ocurra en la invasión de Asiria. En momento de angustia, el creyente clama al Señor porque confía en su compasión. Señor, ten compasión de nosotros, porque en ti hemos confiado. Para buscar la compasión del Señor, uno necesita confiar en Él. Sé tú nuestro brazo cada mañana. El brazo es símbolo de fortaleza. Se usa en las Escrituras como protección divina. El Señor entonces protege. Sé tú nuestro brazo cada mañana. No solamente en vez en cuando, sino que la fortaleza del Señor es lo que podemos depender cada día, cada mañana. Sé nuestra salvación. El Señor es nuestra salvación constantemente, en todo tiempo, pero especialmente en el tiempo de angustia. Pero en especial en tiempo de angustia, deje que Dios sea su fortaleza. El ejemplo que quiero utilizar aquí es la experiencia de Jeremías. Se hace palpable en Lamentaciones 3, pero si nos acordamos, Jeremías tuvo que dar mensaje de calamidad al pueblo de Israel que ellos no querían escuchar. Y él pasó por muchas tormentas, por muchas cosas. Lo aventaron a un pozo cenagoso para que muriera, y aún así el Señor lo rescató. Pero en Lamentaciones 3, él comenta que lo lleva a la depresión.
Pero luego comenta, y si lee Lamentaciones 3, se va a dar cuenta de todo el lamento que hay. Pero luego viene a hacer comenta esto: algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y eso lo puedes encontrar lo puede encontrar en Lamentaciones 3, del 21 al 23. En tiempo de angustia, deje que el Señor sea su fortaleza. Muchas veces cuando uno ha sufrido pérdida, uno se encuentra en momentos que siente la pérdida aún más grande, como un golpe que le da en momentos inesperados. Y ese es el tiempo en donde uno necesita buscar la fortaleza del Señor y dejar que el Señor sea su fortaleza en ese tiempo de angustia. Pero también en los versículos 3 y 4, escuche la voz del Señor. En tiempos de angustia, escuche la voz del Señor. Huyen ante el estruendo del tumulto. El estruendo del tumulto se refiere a la voz del Señor, por lo cual el ejército fue derrotado. Cuando Yahvé habla, es una voz fuerte que produce consternación. Y muchas veces ustedes me van a escuchar decir el Señor, porque no quiero usar el término Yahvé o Jehová, porque es tan grande que en ese tiempo no se decía, en su lugar decían el Señor, y por eso yo sigo esa idea. ¿Okay? Habla en una voz fuerte que produce consternación. Santiago 4, la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7, nos dice: ante el estruendo de la intervención divina, el enemigo del Señor huye. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Aquello que es el que necesitamos estar teniendo cuidado es Satanás, pero la manera que llegamos a poder resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, entonces resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Porque si nos damos cuenta, el enemigo más grande que tenemos es Satanás, es el maligno, y necesitamos entonces buscar al Señor. Cuando tú te levantas, se dispersan las naciones. Es probable que el ejército de Sennacherib estaba compuesta de guerreros de las naciones que él había invadido. Y cuando el Señor se levanta, todo se dispersa. Escuche la voz del Señor. Aún entonces en el versículo 4 habla de que hay un motín y que eso se ha juntado todo. Y aún llegamos a ver que el Señor es Señor de todo. Cuando uno ignora la voz del peligro, le va mal. Este es el ejemplo. Muchas veces les dice, cuidado, cuidado, y uno no tiene cuidado y cae o algo le pasa. Cuando uno escucha la voz de peligro, entonces se salva.
La aplicación aquí es: deje que la voz del Señor le guíe en esta semana. Y luego, en tiempos de angustia, el Señor es exaltado. Los versículos 5 y 6. Exaltado sea el Señor. Quiero volver un poquito más al ejemplo de escuchar la voz del Señor. Me acordé y lo iba a poner en las notas y no la puse, pero quiero utilizarlo. Mi esposa habla de que cuando ella estaba en la universidad, y yo sé que eso hace muchos años, que ella llegaba a ver situaciones en jóvenes que la querían sacar o diferentes situaciones que estaba pasando, y ella decía: yo oía la voz de mi abuelita que me había dado consejos, y yo escuchaba eso cuando veía peligro, 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 y entonces hacía aquello que era necesario para poder salvarme de muchas situaciones en que me hubiera podido meter. Y entonces, deje que la voz del Señor le guíe en esta semana. Pero también en tiempos de angustia, el Señor es exaltado. Exaltado sea el Señor. El profeta exalta al Señor porque ha puesto una nueva orden de justicia y rectitud, porque mora en las alturas. El Salmo 97:9 nos dice: porque tú eres el Señor Altísimo por encima de toda la tierra. Y llegamos a también ver la importancia de que Él mora en las alturas. Él ve todo de una perspectiva muy diferente a la perspectiva que nosotros lo vemos. Y entonces necesitamos llegar a ver que porque Él puede verlo en las alturas, entonces nosotros podemos exaltarlo en el tiempo de dificultad. Ha llenado de derecho y justicia, ha llenado de honestidad e imparcialidad. En sí podemos ver que el Señor es exaltado porque cuando viene cuando Él viene a la vida de pueblos enteros, entonces llega a ver esa honestidad, esa imparcialidad, ese derecho y justicia. Se habla de algunos de los pueblos o las islas en el Pacífico que llegaron a tener avivamiento, en donde todo el reino llegó a ser creyente y había esa imparcialidad y esa honestidad entre ellos. Pero también se habla de pueblos que han venido a los pies del Señor, en donde ya no era necesario en ese tiempo la cárcel, porque había derecho y justicia. Será la seguridad de tus tiempos. Será firmeza. Esa seguridad significa firmeza, constancia, estabilidad, certeza. Cuando uno camina con el Señor, habrá esa estabilidad aún en momentos difíciles. Pablo lo dice en 2 Corintios 4:8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pero sigue diciendo ahí: un depósito de salvación, sabiduría y conocimiento.
Cuando uno busca al Señor y es fiel, entonces se le caracteriza de prudencia y entendimiento, donde puede discernir, pues su confianza está en Jesucristo. Y puede entonces saber que su depósito de salvación es Jesucristo y en Él podemos depender. Y entonces ese depósito nos ayuda a poder discernir y entender lo que está sucediendo en nuestro alrededor. El temor del Señor será su tesoro, que a uno no se le distingue por sus éxitos terrenales o sus victorias, o por sus éxitos comerciales o por su esplendor, sino por su temor reverente a Dios. Que su tesoro sea buscar al Señor su Dios con todo el corazón, con todo su ser, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Ahora yo entiendo que ahí era amar al Señor, pero de la misma manera cuando uno ama al Señor, uno va a buscar al Señor con esa misma intensidad. El ejemplo que quiero dar aquí es Spurgeon diciendo, compartió una vez y hizo esta pregunta: ¿por qué voy a tener miedo de pasar por el túnel de la aflicción si Él me conduce a la mina de oro de la experiencia espiritual? ¿O por qué voy a quejarme de que el sol de mi prosperidad se apaga si en las tinieblas de adversidad puedo contar mejor las estrelladas promesas que mi Dios ha adornado el cielo? En la aplicación en esta semana, exalte al Señor aún en medio de aflicción. Y en conclusión, recuerde que en medio de aflicción, el Señor es su fortaleza. El Señor, su Dios, es su fortaleza. Deje que el Señor le o la sostenga. Escuche la voz del Señor. Exalte a su Dios al caminar con el Señor y encontrar estabilidad aún en tiempos difíciles, porque Él está allí para guiarnos y para que podamos caminar con Él. Nos promete en todo tiempo su presencia, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesucristo, y podemos depender de su presencia en todo tiempo. Y así también, en tiempos de angustia, el Señor es su fortaleza. En tiempos de angustia, escuche la voz del Señor. En tiempos de angustia, deje que el Señor sea exaltado. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de venir delante de ti y dejar que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Y Señor, por aquellos que ahorita están pasando por alguna tribulación, por aquellos que están pasando por angustia, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia cerca de ellos. Y pido que puedas bendecirlos en una manera especial, que ellos puedan saber que esta oración que estoy poniendo delante de ti es para que ellos puedan también sentir la paz tuya en medio de tribulación. Y Señor, para aquellos que no están pasando por tribulación, que no están pasando por angustia, que todavía, Señor, puedan dejar que tú los uses en una manera especial. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.